Ágora de Azuero, este espacio con temas que son de su agrado y que atañen a la península, a las provincias de Herrera y Los Santos, y que hemos estado desarrollando en los últimos tiempos. Nuestro tema del día de hoy se refiere al curato de los santos. El curato de los santos. ¿Por qué vamos a asumir este tema que nos permite comprender los orígenes de la península desde la llegada de los españoles para acá? Es decir, estamos hablando de 1516, cuando llegan los primeros españoles, Gonzalo de Badajoz, Gaspar de Espinosa y demás. Y hemos decidido asumir el programa porque es vital para comprender el futuro de la península. Esto del curato amerita naturalmente una determinación inicial sobre qué vamos a entender sobre el mismo. El curato es en el fondo un lugar en donde labora un cura. Esa es una de las acepciones que podemos darle al curato. También va a ser un cargo religioso para administrar una región. De allí que el asunto viene de cura, como se decía antes, cura de almas, de tratar de utilizar la religión católica para incorporar almas a la misma. Este cura, como se dice el propio vocablo, este cura de almas, y a nosotros nos interesa no solamente por el cura, nos interesa por el, el territorio, sobre todo el territorio, como vamos a ver, la existencia del curato aquí en la península va a ser importante para la determinación de los espacios geográficos y para muchas otras cosas. Y ya vamos a ver aquí que desde el establecimiento de los primeros curatos hasta los tiempos actuales, este fenómeno está detrás de muchas cosas. Muy importante, el territorio este donde labora el cura, donde labora eh, en la parroquia, como también se le va a llamar a esta determinación geográfica por parte de la religión católica, que no es nueva ni es exclusiva de la zona y que viene naturalmente por la vía de la herencia española y la influencia católica y los acuerdos entre el Papa y los reyes católicos en términos de nombramiento, por ejemplo, de sacerdotes y de muchas otras cosas, porque hay que tener claro que el curato también tiene un aspecto económico, aparte de la distribución de los espacios, y es las rentas del curato. El curato, ese espacio geográfico, derivaba beneficios económicos, porque en el curato los diezmos y demás van a servir de base precisamente para que el cura se mantenga, el cura tenga una forma de vida. Y como nos interesa el curato, es precisamente como lo vamos a ver. Eh, porque el nombramiento de sacerdotes, el nombramiento de cura había sido establecido, por ejemplo, desde el tiempo del Concilio de Trento, y estamos hablando del siglo XVI, allí por la década del 40, la década del 50, precisamente en la ciudad italiana de Trento, donde esto se va a realizar por 2 o 3 años. Y ahí, entre otras cosas, porque ese es un intento de hacer frente a la reforma protestante. Y es una forma de reordenamiento de la Iglesia Católica. Y a nosotros nos interesa por lo que va a surgir a partir de allí en Europa, en los sitios donde se desarrolla la religión católica y el impacto que esto va a tener en América Latina y concretamente en Panamá y a propósito en la región nuestra, ¿no? Esto
este establecimiento de un perfil, porque hay que recordar algunas cosas. Habían acuerdos entre el Papa y los reyes, y quienes nombraban los sacerdotes muchas veces eran los reyes, diríamos en términos actuales como una especie de terna de personas que se le presentaban y que los reyes establecían quiénes iban a ser los sacerdotes. Algunas veces estos sacerdotes no tenían una gran formación teológica y se asignaban a veces basado en el cargo. Al final, definitivamente que el rey era el encargado de asignar los curas y los sitios, hemos dicho, donde se establecen la religión católica, esa división geográfica va a ser el curato. Y la península va a ser inicialmente un curato. Eh, Esto hay que tenerlo bien presente. Veamos entonces lo que sucede con el curato de los santos, porque con esta denominación aparece muy clara esta zona que va a comprender la península y que va a tener una gran incidencia en el futuro. Yo insisto en esto de la utilización de los espacios por parte de la Iglesia Católica. Y no solamente es un asunto de distribución del espacio geográfico, sino que también es una forma de vida. El curato va a establecer y va a tener una gran influencia en la conciencia de la gente, en la formación de la personalidad, en eso que llamaríamos ahora el proceso de su socialización. Y esto va a dar pie al surgimiento de un grupo humano con características muy específicas, que vamos a hacer los que vamos a vivir en la península en lo largo de los últimos 500 años, eso que Porras denomina los orejanos, usando este vocablo que intentaba denigrar a la gente. Eh, el curato, va a haber disputas por el curato, disputas religiosas que en el fondo también van a ser disputas políticas, porque estos periodos que a veces en la historia panameña se analiza como muy alejado y como muy aséptico, no eran precisamente así, y tenemos documentos precisamente de conflictos surgidos en este curato de los santos de manera temprana. Es más, el curato de los santos va a dar nombre posteriormente a toda la región, aquellos de los santos, como se va a denominar por mucho tiempo. Entonces, estamos hablando de una zona eclesiástica establecida aquí. Eh, y en el fondo, el curato de los santos va a representar un conflicto, como ya lo vamos a ver, con el otro establecimiento religioso que existía previamente, que era Nata de los Caballeros. Y allí vamos a poder observar a través de documentos históricos cómo va a haber un conflicto precisamente por la posesión de la tierra, por quién iba a ser el cura de Alma, quién se iba a quedar con los diezmos, hasta dónde iban a extenderse precisamente el área geográfica de los curatos. Así que es importante para nosotros tener esto presente a la hora de analizar esta temática, que es la que nosotros estamos viendo ahora mismo, ¿no? Eh, el, Permítame hacer un pequeño alto, ¿verdad? Para saludar a la gente que siempre está siguiéndonos. Aquí concretamente al amigo Joaquín Palma, que está presente en esta noche. Dice que es un interesante tema, claro que sí. A la amiga Gloribel González, que no puede faltar en estos programas. A la profesora Mara Olimpia García Castillero también.
escribe, dice, esta zona ha tenido mucha suerte con los curas, pues han sido figuras que han ido más allá de la oración y se preocuparon por la música y la educación y el crecimiento de la región. Joaquín Palma, Pastor Durán también, Celestino González, Gilma Juárez, entre otras personas, Atalión eh, García Betancourt, nuestro colega y amigo de la Universidad de Panamá en Coclé, Aldo Ríos Serrano, Álvaro Sebastián, Leovigildo Cigarrista, Zoraida Isprúa y de León Vázquez Enoch, Rufino, saludos para él, Manuel Enrique Solís, Joaquín Palma, Carlos Quesada, Euripe Galástica y otros que vamos a ir mencionando. El tema entonces, amigos, apasionante, al menos en mi punto de vista, es el estudio del curato para ver qué es lo que va a pasar con eso que posteriormente, a mediados del siglo XIX, se va a llamar Asuero, pero que precisamente por el establecimiento del curato y la relevancia que van a tener dos pueblos, como es el caso de Parita y como es el caso de la Villa de los Santos, como todos sabemos, fundada el 1 de noviembre de 1569. Parita o Paritá, no se tiene la fecha exacta, pero debe estar por ahí rondando por 1558, cuando se crea también un poblado que desapareció, que se llamaba Cubitá, que probablemente quedase en lugares próximos a el actual río La Villa. Las primeras referencias interesantes sobre el curato de los santos, porque los santos va a ser todo. Mire qué interesante. Esta presencia religiosa va a hacer que todo lo que ahora mismo conocemos como Asuero se llame los santos por, por casi 400 años de existencia, con algunos intentos en el siglo XIX. Pero volvamos a alguna fecha que quiero compartir con ustedes y dejar claro el conflicto que va a haber con Natá, que ya hacíamos referencia a eso, ¿no? Un conflicto a veces de tipo religioso, tipo político y de tipo económico. La primera referencia histórica del curato que tenemos es del 2 de agosto de 1569. Mire usted que estamos hablando agosto, septiembre, octubre, noviembre, tres meses antes de que se fundara la Villa de los Santos. El virrey del Perú, don Francisco de Toledo, comunica al obispo que han sido nombrados dos religiosos para los pueblos de Parita y Cubitá y solicita al obispo que les dé licencia para ejercer el oficio de curas. Esto es lo que encontramos en Archivo de India. Ya la llegada, digamos así, de los primeros sacerdotes en una fecha tan temprana como 1569. Si seguimos hurgando en fechas para ir viendo cómo va evolucionando el curato y cómo se van estableciendo los primeros sacerdotes de la zona. Tengo otro dato ya después de la fundación de la Villa de los Santos, el 1 de noviembre de 1569, del 8 de diciembre de 1588. Hay una real cédula mmm, dirigida al presidente Aguilores de la Audiencia de Panamá, en la que se establecen los procedimientos para la edificación de la iglesia de la Villa de los Santos. Así lo establece un documento en el Archivo General de India. Y hasta donde conocemos es el documento más antiguo que habla de la primera autorización para crear un templo que seguramente no es el que tenemos actualmente, porque el que hay actualmente en la Villa de los Santos es un templo que pudo ser construido en el siglo XVIII, quizás haya comenzado a final del siglo XVII, pero el remate de la portada no se va a dar hasta mediados del siglo XVIII. Pero ya aquí estamos hablando de
eh, que hay decisiones para establecer eh, un templo aquí en la Villa de los Santos desde el año 1588. Eh, en 1589, un año después, eh, encontramos que se asigna un cura. Quizás sea uno de los primeros curas establecidos en la Villa de los Santos, que se llamaba Fray Gaspar de los Reyes. Es interesante eh, como cura de esta población, dice el documento. Mire, 1589. Si nosotros seguimos rastreando la presencia de sacerdotes, de estos curas de almas, como se les llamaba, ya en el siglo XVII, 1619, el dato que tengo es del 26 de junio, resulta que viene a vivir un oidor jubilado de la Audiencia de Panamá que se llamaba Alonso de Maldonado Coronado, y él dice en un documento que envía la corona recomendando a un cura que hay en la Villa de los Santos, 1619, le recuerdo el año, dice que labora aquí un cura llamado Amaro Flores de Gamboa. Vamos viendo cómo esto va evolucionando. Y aquí, a partir de esta fecha, la influencia religiosa del curato que se va a establecer en la Villa de los Santos va a ser cada vez mayor, al punto que la villa va a desplazar pueblos como Parita, que teóricamente fueron fundados unas décadas atrás. Eh, y va a ser tan importante esto que se va a desplazar hasta la población de Natá, de los caballeros, y la villa se va a convertir en un pueblo con una grey católica, con una presencia en la región. Y este curato va a ser decisivo en los siglos que han de venir, luego de este dato que estamos mencionando, eh, de el obispo jubilado, el obispo no, vamos a llamarle el oidor jubilado, Alonso de Maldonado Coronado, que está diciendo que hay un sacerdote en la villa y el documento habla maravillas de ese sacerdote, de su formación. Aparentemente era un sacerdote con muy buena formación en una fecha tan temprana. Esto va a explicar muchas cosas que después van a repercutir en el plano político de diferentes maneras. Y este curato se va a extender esa influencia sobre la distribución geográfica por toda la península. Hay algunos datos que nos ayudan a comprender muchas cosas. Había una especie de diezmo que se pagaba en especies y que se llamaba el camarico. Pero resulta que los reyes abolieron esta forma porque se pagaba en especie. Los indígenas que vivían tenían que pagar, por ejemplo, en maíz a, a los que eran sacerdotes de la fecha y a la iglesia propiamente dicho, ¿no? Y este documento que obliga va a tener una reacción en la península. Los sacerdotes de que ya están en la península se van a oponer porque van a perder una prebenda desde el punto de vista económico con la abolición del camarico, que aquí aparece el dato histórico en Archivo General de India en el caso de Parita. Eh,
También van a haber datos que van a indicar que en este curato, que en esta área extendida de lo que ahora mismo es Herrera y Los Santos, la gente comienza a resentir la zona de tránsito, porque este va a ser otro modelo de vida, el curato de Los Santos, en relación, por ejemplo, al sistema transitista. Y ese curato va a reflejar muchos conflictos, como hemos dicho. Por ejemplo, en el año 1625 hay un malestar porque los vecinos no quieren prestar asistencia militar, como era propio de aquella época, que había que servirle al rey, había que tener, y se resistían a que se les utilizase, digamos, como soldados en aquella época. Que después vamos a ver que este va a ser el mismo argumento que vamos a encontrar en 1821 para promover la separación de Panamá de España el 10 de noviembre, el grito santeño. Estamos hablando de casi 200 años atrás, que ya había ese malestar que fue en crecimiento. Y hay una real cédula dirigida a Rodrigo de Vivero, que es gobernador y capitán general y presidente de la Audiencia de Panamá, en la que se deja constancia de ello, de ese malestar de los vecinos de la jurisdicción santeña, porque no quieren ser utilizados desde el punto de vista militar. Y también hay reticencia porque esos controles que tenía la corona también significaban que tenían que aportar en términos de producción económica, que tenían que muchas veces facilitar eh, maíz, carne cecina y muchas otras cosas para la gente que estaba en la zona de tránsito, para los militares y muchas otras cosas. Mire usted por dónde va el curato, que inicialmente uno puede verlo nada más como una cuestión religiosa, pero que hemos visto que tiene otra arista. Ya por 1636 eh, hay una solicitud para formar en la Villa de los Santos un convento de monjes recoletos de la Orden de San Agustín. Probablemente esto tenga que ver con el establecimiento del patrón de San Agustín que todavía existe en la Villa de los Santos. Y estamos hablando de un dato interesante de 1633, de este curato de esta península, que ya tenemos razones de que la orden agustina está en la Villa de los Santos y que quiere establecer un convento de monjes recoletos. Habría que ver si realmente esto eh, tuvo continuidad, pero lo cierto es que los documentos históricos así lo confirman. Y no cabe duda que el curato de los Santos era un curato fuerte, con una gran influencia sobre el resto de la península. Recuerda que las demás iglesias, las que podían existir en esos siglos, van a estar sujetas al templo de San Atanasio, va a haber un control sobre toda la península. Eh, la iglesia, por ejemplo, de Santa Liberata no va a poder de alguna manera separarse del influjo, del control de la Vía de los Santos hasta 1798, y esto fue ayer. Antes de eso, vamos a tener ese control interesante aquí en la zona. Agradezco a José Álvaro Prudón, a Isabel Vázquez, a Valentín Domínguez, Joy, Antonio Díaz Palma, Mario Azael Montenegro, Maricel Paniagua. Muchas gracias por estar aquí, a Jenny Atuñón, a Fanny Saavedra, que también nos está escuchando, José Manuel Barría, Amable Gutiérrez, Benigno Figueroa. Esto que estamos viendo en el curato, que, que va a tener una gran influencia, insisto, es lo que me lleva a mí a acuñar una frase de que la villa es la capital histórica de Azuero. Eso no hay discusión. En los siglos anteriores, el control, la hegemonía
estaba en este curato de los santos, que insisto, tenía esta incidencia en sectores incluso en algunas iglesias de Chiriquí. Va a ser tan importante esta zona económica, política y demás, este espacio del curato de los santos, que un pirata va a tomarse la villa. El 12 de junio de 1686, siglo XVII, el pirata Townley ataca la villa de los santos y se la toma. Y se lleva poco oro que podía haber. Y la villa siempre fue codiciada por los piratas. Lo que pasa es que en la historia, igual que algunos sectores de Chiriquí también que fueron atacados, la historia panameña nos ha metido en la cabeza solamente el famoso pirata que se toma la ciudad de Panamá en 1671, el pirata Morgan, pero hubieron muchos otros piratas y no solamente era tomarse la ciudad de Panamá, que era la más importante, también era saquear las áreas interioranas. Y entre esos pueblos está el caso de la Villa de los Santos. Yo he dicho aquí en varias ocasiones que un mapa diseñado por gente que venía con los piratas ya aparece la Villa de los Santos y aparece el dibujo del río y al lado aparece el dato del pueblo. Así que esto explica muchas cosas. Pero esa lucha del curato de los santos, que en el fondo va a ser, insisto, un conflicto político con Natá y después con la ciudad de Panamá, realmente no va a ser hasta el año 1688, si usted piensa que la villa fue fundada en 1569, un año y tanto después, no es el 29 de agosto de 1688, cuando realmente se autoriza el amojonamiento de los límites administrativos de los partidos de Natá y Los Santos. Cuando se dividen realmente, se amojona, se establecen hitos para decir hasta aquí llega el influjo de Natá y de aquí adelante viene entonces eh, el caso de la Vía de los Santos, porque más atrás había una división de la audiencia de Panamá con el caso donde estaba incluida también Natá de los Caballeros y, y esa división que vemos todavía de Veragua, que es como una línea que va del norte a sur y agarra un pedazo de la península de Azuero, viene de aquella época, de esas dos grandes divisiones que habían, porque todo aquello era Veraguas al oeste de Natá y de la Villa de los Santos estaba Veraguas, que va a ser otra división, y en el caso de Veraguas, lo que es Chiriquí, Bocas, todo eso era Veraguas. Después ya a mediados del siglo XIX que va a surgir Bocas y la división entonces que lo van a separar de Veragua y Chiriquí también. Es interesante. Pero este es otro influjo, otra división que lo debemos a la Iglesia Católica, que establecía sus curas de almas y que después tenía una influencia sobre el curato, que también de alguna manera la vamos a encontrar en Parita. La iglesia de Parita era dueña de toda la tierra, hasta el área de lo que ahora sería Santa María, de las costas hacia las áreas de las montañas. Eh, pero eso nos aleja un poco del tema. Lo que a nosotros nos interesa es ese amojonamiento que se va a dar prácticamente un siglo y una década, 2 décadas después, para establecer los límites administrativos de los partidos de Natá y el partido de los Santos. Quiere decir que si uno ve esto en menos de
un siglo es muy poco en el tiempo y que la villa lograra en ese tiempo tener otra división administrativa interesante. Esto nos está indicando lo relevante que era ese curato y su importancia religiosa, política, económica, social y cultural. Esa división del curato realmente se va a mantener hasta mediados del siglo XIX, no obstante que en 1821 nos separamos de España y nos unimos a Colombia, pero detrás de esas divisiones eh, va a estar el influjo durante 300 años de esa presencia geográfica tan importante, esa forma organizativa de la existencia de esos curas de alma que van entonces a entrar en una alianza no escrita entre lo que podríamos llamar los burócratas de la época, los políticos de la época y la propia Iglesia Católica. Eso estamos hablando entonces del siglo XIX. Eh, Interesa entonces tener esto claro porque no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de un acontecimiento importante para el devenir histórico, socioeconómico y cultural de la península. Sin el estudio del curato, sin comprender lo que significó, nosotros no podemos entender al hombre que vive en la península, al hombre peninsular, porque va a haber una unidad en esos siglos, una unidad en diferentes dimensiones. Y cuando uno estudia esto del curato, de los santos, uno se da cuenta cómo los políticos desde el siglo XIX comienzan el fraccionamiento de lo que era anteriormente un solo bloque. Lo que vamos a vivir a partir del siglo XIX es la destrucción del curato y el fraccionamiento de la península. Y esto tiene un gran impacto no solamente en la conciencia del hombre, porque se va a fraccionar la conciencia del hombre que habita la península y, y se va a fraccionar la tierra. Y eso que podría ser el santeñismo, que está tan ligado al curato de los santos, estudiar esto en el siglo XIX, cuando los colombianos entonces crean la provincia de Azuero, están colocando una división política con otro nombre en el fondo sobre el curato de los santos. Y a partir de allí vamos a vivir muchas cosas. Por eso es tan relevante el curato, ¿no? El curato, perdón, es la base religiosa del nuevo modelo económico, social y cultural de la región peninsular. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de una estructura que existía y que la angurria política la fraccionó a partir del siglo XIX y fue creando espacios y ese es un fenómeno que usted ve en la República de Panamá, cómo esas estructuras que existían en la colonia, que se asoman al siglo XIX, cuando nosotros entonces nos convertimos en un departamento de Colombia, o en el siglo XX, los políticos y los intereses miopes, porque es una actitud miope, parten el país
en pedazos un país que ya era pequeño en jurisdicciones de aquella época. El curato influye en la concepción que el hombre tiene de sí mismo y crea una unidad geográfica, histórica y cultural que es lo que a partir del siglo XIX, cuando viene el canal francés, eh, el ferrocarril transísmico y luego en el siglo XX el canal norteamericano, lo que se va a enfrentar a eso es lo que quedaba del curato, de, de, ese, de ese espacio geográfico que unificaba a la gente, que unificaba la conciencia, que unificaba la cultura. Y por eso, si vamos para atrás en el siglo XIX a 1821, es interesante, con todas las dificultades, la alianza Natá-Villa de los Santos, con gente ilustrada como Miró y muchos otros, como el cura Correoso en la Villa de los Santos, como el coronel segundo de Villarreal y muchos otros. Eso es lo que hay detrás. Una alianza política de ese curato que hace frente a la zona de tránsito. Y eso es parte de la historia nacional. Y tiene que ver con la política. El siglo XIX entonces implica el arribo de los liberales con ideas más avanzadas. Eh, por eso en el siglo XIX hay un conflicto entre la iglesia y los liberales. Y los liberales que vienen de las ideas de la Revolución Francesa y demás, van a representar entonces eh, una nueva modalidad más allá de la iglesia. Ahí donde está personajes que hemos visto aquí como Pedro Goitía Meléndez, gente como Belisario Porras Barahona, en el siglo XX personajes como eh, Manuel Fernando de las Mercedes Zárate, y esa conciencia en la cultura, en la literatura, en los poemas, en las décimas, se debe a ese curato del siglo XVI, XVII, XVIII. Lo que vivimos hoy es la destrucción de eso. Cuando yo estudio estas cosas, me parece tan irresponsable la clase política regional, con algunas quizás excepciones, porque no entienden nada de lo que pasó aquí. Ellos partieron y crearon dos provincias y no contento con eso, dividieron distritos y crearon corregimientos al punto que es una cosa casi demencial la cantidad de corregimientos que hay hoy día, por ejemplo, en el distrito de Las Tablas. Recientemente se creó un corregimiento en la Villa de los Santos y sigue el país dividiéndose. Entonces nos estamos volviendo unos pigmeos. Nos están partiendo con una visión aldeana de la región. Y partiendo de el famoso curato, estamos perdiendo. Y eso está creando una mentalidad, eh, digo parroquial y no aquí parroquia en el sentido negativo.
está creando está fraccionando tanto la península que se está rompiendo la unidad. Y la gente, aunque estemos en el siglo XXI, sigue creyendo en que su pueblito es mejor que el otro pueblito. En una suerte de pugna absurda y sin fundamento que nos está erosionando como sociedad y como cultura. Los liberales rompen lo religioso y lo separan lo civil de lo religioso, lo sacro de lo profano. Yo no estoy diciendo aquí, ni estoy defendiendo al fenómeno religioso, tampoco lo estoy atacando. Lo que digo es que esa existencia de ese curato no ha sido entendida en su justa dimensión. El siglo XX, ¿qué va a vivir? La división, más de la división de la unidad del antiguo curato de los santos. Si usted ve el mapa de la República de Panamá y usted agarra a Herrera y Los Santos, se da cuenta que poblacionalmente y en términos del espacio es casi el equivalente en tierra a Coclé y a otras provincias. Entonces, esa unidad que viene del curato está, la están haciendo añicos. Y al destruir esa unidad, al destruir ese modelo que en el plano agropecuario se va a expresar en el minifundio, en la pequeña propiedad, la destrucción de la pequeña propiedad, que es la base de la cultura y del sentido de pertenencia del hombre peninsular, la destrucción de eso en la segunda mitad del siglo XX y lo que va del siglo XXI, está destruyendo la concepción que el mismo hombre peninsular tiene sobre sí mismo. Y como nuestra escuela está tan alejada de las cosas y está más centrada en las festividades, esto que hemos denominado el santeñismo, y no le denominamos santeñismo por la provincia de los santos, porque esto era el curato de los santos. Y eso es lo que hemos vivido nosotros como una ruptura a lo largo de esto. Agradezco a todos aquellos. Dice Gloribel González, pregunto, ¿el curato no interfería con las autoridades de la época? Por lo relatado tenía mucho poder. Claro que tenía mucho poder, pero es que había una alianza religiosa eh, con las estructuras de poder de la corona. Porque recuerde que la religión católica había tenido concordatos a través del tiempo, donde la iglesia eh, estaba muy relacionada con la monarquía. Y de hecho en algún momento la iglesia va a ser un factor de retraso en América Latina y en Panamá no va a ser la excepción. Saludo al doctor Ronnie Solís que nos sigue también, dice excelente tema. A la amiga Celia Sanjurro, socióloga, que nos sigue allá en Panamá, igual que a Teresa Batista, la gran amiga de la ciudad de Las Tablas, Cadir de Gracia Rivera, Benigno Alberto Salzavilla, Mercedes, ¿verdad? El rector Eduardo Flores Castro, muchas gracias por estar con nosotros. Esto, la destrucción de la unidad que creó el curato, es lo que nos tiene a nosotros peleando una provincia contra otra.
es lo que nos ha hecho que querramos tener, eh, por ejemplo, hospitales a tiro de escopeta, porque aquí es una provincia, aquí es la otra. El distrito quiere esto, el distrito quiere la otra. O que tengamos estadios de béisbol prácticamente tan cerca que justificar esa inversión es difícil. El siglo XX y el siglo XXI, ese es un problema de fondo que arrastramos lo que vivimos en la península y mientras no entendamos este fenómeno, vamos a seguir autodestruyéndonos y vamos a contar con políticos dispuestos a partir cualquier distrito en otro pedazo más de la superficie. La destrucción del curato nos ha restado poder político, porque no es lo mismo que 220.000 habitantes que suman Herrera y Los Santos, por ahí está, sea una sola unidad y políticamente puedan decidir más cosas. Pero entre más nos partimos, políticamente somos más insignificantes. Por eso no nos prestan bola, no nos paran bola políticamente, eh, porque miopemente hemos destruido todo, eh, porque queremos cada día que pasa tener una microautonomía, casi de hormiga en la toma de decisiones. Observe usted por dónde va el asunto de el curato aquí en las. Dice, me escribe la José Agustín Espino también, Domínguez, muchas gracias por seguirnos. Eh, la profesora Mauro Olimpia García escribe, en China hicieron un hospital en una semana. La Unión llevó a crear una obra que vamos a lograr si cada cual va por su lado. Tenemos una rotonda en Chitré que tiene 2 años, pero como es allá y está después del puente de Río La Villa, eh, y hay esos fraccionamientos absurdos, y eso nos llevó a esas peleas ridículas de béisbol, porque es una cosa de una mentalidad eh, microscópica, que llevemos a eso a otros niveles. Lo mismo está sucediendo con muchas otras cosas. Esta presencia de este curato tuvo que esperar hasta la década del 60 para que tuviéramos una sede aquí del obispo, en Chitré, dicho sea de paso. 1964, 62, estoy haciendo memoria, pero en los primeros años de los años 60. Entonces, amigos, la pregunta que tenemos que hacernos a la altura de este análisis es hacia dónde va la unidad regional. ¿O vamos a seguir creando centros universitarios, extensiones, cuando podríamos tener una sola universidad para servir a toda la región, un verdadero campus universitario? Porque esa mentalidad, yo insisto, impregna todos los órdenes de la vida peninsular y nos está haciendo mucho daño. Esa es la pregunta que podríamos hacernos al final de este análisis. ¿Hacia dónde va la unidad regional? ¿Dónde quedó los aspectos benéficos
de ese curato de los santos del siglo XVI. Tengo por aquí, vamos a revisar a Osiris Carrasco Castillo, muchas gracias, a Milena Julio Milena, a Obdulia Reyes Batista, a Milcar Iván Córdoba, eh, Eduige Barahona, dice muy interesante el tema de hoy. Saludos desde Río Abajo, en la ciudad de Panamá, igualmente para usted. Benigno Figueroa, Amable Gutiérrez, que ya lo mencionamos, José Manuel Barría, bueno, y otra gente que tenemos aquí. Esto que hasta aquí hemos expuesto explica el interés en el estudio del curato. Hay que analizarlo más. Gracias a ese curato tenemos archivos parroquiales desde la primera mitad del siglo XVIII, donde están registradas las familias de esta zona. Eh, y eso es un aspecto positivo. Gracias al desarrollo de esos curatos, tenemos templos coloniales como el de San Atanasio, que a propósito debe ser cuidado, respetado como expresión arquitectónica de esta zona. Eso es una joya peninsular y no debemos permitir que nadie meta la mano si no tiene la formación intelectual, la experiencia. Porque no es solamente el templo de la villa, no es solamente el templo de Parita o el templo de la ciudad de las tablas, que ha sido bastante adulterado a través del tiempo, lamentablemente, o lo que ha sucedido con el templo de PC. ¿Hacia dónde va la unidad regional? Necesitamos entonces, en eso estamos claros, eh, un mayor estudio sobre la relevancia de el curato de los santos. Amigos, este ha sido otro Ágora de Azuero, con otro tema como siempre. Recuerde que tenemos a su disposición este programa de 1 hora. También puede seguirnos a través de Radio Mensa B de 12 a 1 de la tarde en un programa eh, cultural, o nuestra página sociologiadazuero.net. Allí están colgados estos programas. Lo puede ver también en las propias páginas de Facebook. En YouTube también están. Y a veces también lo encontramos colgado en Twitter. Un servicio que hacemos como parte de nuestra responsabilidad académica, porque entendemos que las clases no terminan en el aula y que hay que hacer un trabajo eh, en el extramuros universitario. El programa surgió para divulgar estas cosas, para tratar de que estén al alcance de todo el mundo, independientemente eh, de donde, de la formación que pueda tener la persona. Rafael Benavides, y al final a Omar Chipsen Jiménez también, que nos está viendo. Otro programa de la serie Ágora de Azuero, le saluda a su amigo Milcíades Pinzón Rodríguez.